Buenos días con todos y con todas, apreciados alumnos del Seminario de Titulación 1 del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Soy Janet Alexandra Yepes Montúfar, su docente, y en el día de hoy tengo interés por preparar para ustedes un material de estudio asincrónico, cuya pregunta ya verán ustedes en el foro en el momento oportuno. Por ahora quiero presentarles al doctor Juan Carlos Jurado. Juan Carlos es doctor en Ciencias Sociales, filósofo, profesor de latín y griego en la Academia Ecuatoriana de la Lengua y en el Fondo de Cultura Económica. La intención del día de hoy tener una pequeña conversación con Juan Carlos es orientar un poco y aterrizar esto que habíamos conversado en clase sobre qué son los universos hermenéuticos empobrecidos y los universos hermenéuticos enriquecidos. La persona con la que voy a dialogar el día de hoy es una persona con un universo hermenéutico muy enriquecido. Y para enriquecernos más, me interesa conversar con él sobre una cuestión. Juan Carlos, buenos días. Tú sabes, Juan, que en el mundo del derecho y en el mundo social pareciera existir una brecha de entendimiento mutuo. En ocasiones, la formación de las personas que hacen jurisprudencia o en general de los abogados y abogadas está muy vinculada a estudiar textos y a estudiar conceptos desde el latín. Sin embargo, muchas veces estos términos son absorbidos sin contexto histórico, digamos así. Simplemente son absorbidos, ¿ok? Y muchas veces también pueden llegar a ser utilizados de una manera un poco mecánica. Tú que te encuentras más cercano de los estudios del idioma latín, primero quisiera que nos cuentes desde tu perspectiva cuál es la influencia de este idioma, ¿no es cierto? No sé si estoy hablando mal o bien, incluso si es un idioma, si es una lengua, cuál es su clasificatoria, ¿no? Pero cuál sería la influencia del latín en nuestra lengua, en la lengua española castellana. Buenos días, Janet. Muchas gracias por tu invitación a esta entrevista. Em, yo he trabajado dando clases de latín y griego ya durante algunos años y entre mis alumnos he tenido em, estudiantes de medicina, estudiantes de derecho, abogados, mm, profesionales de diferentes procedencias, de diferentes áreas del conocimiento y em, muchas veces me han felicitado y me han agradecido porque muchos de los términos y muchos de los conocimientos que ellos adquirieron en los cursos eh, fueron propicios y fueron necesarios para que esclarezcan algunos conceptos que ellos habían utilizado todo el tiempo, pero que debido a su falta de conocimiento de lenguas clásicas, pues los usaban como de memoria, pero no entendían correctamente el contenido de los mismos, ¿sí? Imagínate un estudiante de medicina que no maneje un poco de latín o de griego, ¿sí? Pues tendría muchas limitaciones. Necesariamente va a estar en contacto con ambas lenguas, ya que gran parte de la terminología científica está en esos idiomas. Lo mismo pasa con los estudiantes de derecho. Todos los abogados, ¿sí?, que yo he conocido han utilizado términos como indubio pro reo, ¿sí? Frases que son y tienen vigencia completa en el lenguaje jurídico y que están concebidas en latín. Entonces, una de las principales preocupaciones de mis alumnos cuando siguen el curso de latín, de mis alumnos que provienen de facultades de derecho, ha tenido relación justamente con esas expresiones, con esos términos que sus mismos profesores no llegan a explicar por completo, ¿sí? Que parecen oscuros, ¿sí? Y que tienes que aclarar justamente acudiendo a la gramática latina, al estudio de las estructuras sintácticas del latín y del griego en todo caso, pero sobre todo del latín, ya que el lenguaje jurídico ha sido concebido particularmente en este idioma, en la lengua latina, y esto desde el Imperio Romano. ¿Sí? Encontramos varias épocas en que el,
el derecho romano se instituyó para ser utilizado no solamente en Roma, sino en todo, incluso en otras de las colonias, en otras de las, en otros de los territorios que habían sido y habían estado bajo dominio de los romanos. ¿Sí? Tienes entonces un derecho concebido en latín, ¿sí? El famoso derecho romano, y también tienes varias formulaciones posteriores y ampliaciones de ese derecho romano. Por eso tienes también el derecho de Justiniano, por ejemplo, que ya es un emperador bizantino. Entonces, el lenguaje jurídico sí depende por completo de el conocimiento de las lenguas clásicas y en particular del latín. Por eso yo pienso que un conocimiento de latín en particular es beneficioso para cualquier estudiante de derecho y para cualquier abogado, es decir, para alguien que ya ejerza la profesión de abogado. Y es por eso que últimamente entre las personas interesadas por seguir cursos de lenguas clásicas y en particular de latín, me he encontrado con algunos abogados que necesitan justamente unas bases para entender la terminología jurídica. Incluso el término jurídico, el término ley, ¿sí? Vienen del latín, ley viene del lex. Incluso tienes una famosa frase que ya se instituyó en el tiempo de la antigua Roma, que es dura lex sed lex, que significa la ley es dura, pero es la ley. Entonces, y así como esa frase tienes una infinidad de frases, una infinidad de expresiones, una infinidad de términos que solamente se entienden dentro de el contexto y una vez que hayas tenido cierto acceso y cierta familiaridad con la lengua latina. Juan, en este sentido, en uno de los textos que vimos en la clase, que era Teoría impura del derecho, que antes de esta entrevista te estaba comentando, este autor empieza hablando acerca del naturalismo, ¿cierto? Cuéntanos, Juan, desde el punto de vista del idioma latín, ¿cuál es el origen de naturalismo, de filosofía? ¿Qué significan estos prefijos, sufijos? ¿Cómo están armados esos términos en realidad? Uh -huh. Como te decía anteriormente, incluso el término jurídico, judicial, vienen del latín y vienen justamente de un sustantivo, ¿sí? Que es el sustantivo ius, I-U-S, que se refiere justamente a los principios del derecho, sobre todo del derecho positivo. Pero obviamente antes de la institución de un derecho positivo existe incluso en la filosofía, ¿no? Una reflexión acerca de un derecho que es el derecho que la misma naturaleza está, eh, indica a los seres humanos, ¿no? El famoso derecho natural al que incluso se somete el derecho positivo que aparece posteriormente. Eh, bueno, pero ahí tienes toda una discusión, ¿no? Hay quienes incluso afirman que tal derecho natural no existe, pero bueno, ese es otro tipo de discusión que más bien puede ser de interés para los abogados y también para filósofos que tengan familiaridad con la teoría del derecho. Pero ya yendo al término propiamente, ius se refiere a las normas, a las reglas, a lo que conocemos como derecho, al canon, a una serie de principios que regulan el comportamiento de los seres humanos en la sociedad. ¿Sí? O, antes de eso, para quienes quieran defender la existencia de un derecho natural, también existe el término ius, pero ese término ius está acompañado justamente de un adjetivo que es naturalis, ius naturalis, un derecho de la naturaleza, ¿no? Eh, pero, y también tienes otras aplicaciones del mismo término ius. Como te digo, el ius es un sustantivo y puedes acompañarlo de múltiples adjetivos. Ius naturalis es uno de ellos. Pero tienes una serie de posibilidades que ya incluso fueron configuradas en las diferentes teorías del derecho, tanto eh, en el derecho justiniano, por ejemplo, como en las afirmaciones posteriores sobre el derecho, ¿sí? En el siglo y en las elaboraciones posteriores. Por ejemplo, tú encuentras algunas disquisiciones sobre el derecho natural
eh, en el contractualismo, por ejemplo, ¿sí? En las teorías contractualistas, incluso en las visiones más románticas sobre la naturaleza, ¿no? Empezando por Rousseau. Tú encuentras ahí también el uso permanente de términos como ius naturalis, ¿sí? Obviamente bajo la perspectiva y bajo las premisas que el mismo Rousseau había entendido, ¿no? Sobre la constitución de la sociedad y del Estado previo a la, a la vida social de los seres humanos. Y este sufijo ismo es un sufijo de latín. Cuando hablamos de ius natural ismo o inclusive cuando utilizamos ismo al final de algunas tradiciones teóricas, cuando ponemos ismo y decimos marxismo, pero no hay, por ejemplo, weberianismo. Tú escuchas marxismo, pero no weberianismo o simelismo. ¿Qué es este sufijo ismo? ¿Cuál su peso de colocarlo al final de una teoría? ¿Cómo se gana ese ismo, una propuesta teórica? Uh -huh. Claro, hay múltiples propuestas teóricas, algunas que han tenido mucha más incidencia en la vida social, ¿sí? Incluso en los movimientos y en los cambios sociales, ¿sí? Y muchas de esas teorías que han tenido ese tipo de incidencia vienen acompañadas del término ismo. Pero como tú mencionas uno, ¿no? El marxismo, pero tienes una gran cantidad de términos, incluso el cristianismo. Ajá. Bueno, cristianismo es un término también compuesto, ¿sí? Viene de un término griego que es Christos, ajá, que es el nombre que se refiere a Cristo, ¿sí? Aunque el término Cristo es griego, ¿sí? Y tiene varias significaciones, por ejemplo, elegido, y tienes el ismus, pero ese sufijo ismus no es griego, ¿no? Es latino, porque en la historia y en la evolución de los idiomas, tú encuentras que algunos idiomas se han enriquecido de algunas raíces, no solamente, bueno, provenientes de diferentes lugares, ¿no? Hay muchos términos que por ejemplo, poseen una raíz griega y terminan con un sufijo latino. Ajá. Entonces, uno de ellos es este sufijo ismo, que se refiere justamente a teorías que eh, mm, por su incidencia y por la cantidad de adeptos que ha tenido, ¿sí? A lo largo de su conformación, ¿sí? Se ha convertido ha ido más allá de la teoría, ¿no? Se ha convertido incluso en un principio casi doctrinal, en una especie de principio que rige ya una visión del mundo, ¿no? Por ejemplo, tienes el cristianismo, ¿sí? Tienes el Islam, pero en algunos lugares y en algunos textos tú hablas de islamismo también, ¿no? Ujú. Mahometanismo. Y es justamente cuando la incidencia de estas teorías ha sido de tal magnitud que ha proporcionado ya una forma de ver el mundo, ¿sí? Que es la visión con la que fue concebida también este sufijo. Muy parecido, bueno, hay varios términos que tanto en griego como en latín te dan a entender y tienen esta particularidad, ¿no? De mostrarte que son términos que sirven para referirse a visiones del mundo, ¿sí? Y uno de ellos es, por ejemplo, el término teoría. El término teoría es un término de origen griego, ¿sí? Que tiene la raíz theos, o sea, Dios, por lo tanto, ¿no? La divinidad, ¿sí? Pero que es utilizado para referirse a, obviamente, a una construcción teórica, pero que también es una forma de ver, son como lentes que te permiten ver el mundo, ¿no? Porque esa es la idea del theos. Por ejemplo, en el teatro se habla del theatis, que es quien mira la obra de teatro, es el espectador. Y la misma raíz que la palabra teoría. ¿Sí? Cuando dices theoro en griego, significa que eh, llegaste a
considerar como cierto algo, pero a partir de una observación, ¿sí? Es originalmente cómo funciona el término que se utiliza tanto como sustantivo, como el término teoría, como también como a la manera de un verbo, ¿no? Existe el verbo theoró. Y el término teoría es un término que fue adoptado por el latín, porque recuerda que antes de que el latín ya se constituya como una lengua de un imperio muy extenso, fue el griego el que tenía predominancia sobre la actividad intelectual de gran parte de Europa e incluso de Medio Oriente y del norte de África. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, la fundación de Alejandría en el tiempo de Alejandro Magno. Después, ¿sí? Con la caída de Grecia en el tiempo de Pirro, es el latín el que se constituye como una lengua intelectual, como una lengua en la que se produce poesía, en la que se produce literatura, pero el latín se da cuenta sigue todavía, a pesar del gran tamaño que adquiría, por ejemplo, ya en el siglo I, que tuvo el Imperio Romano, ¿sí? Sin embargo, nunca se despegó de la raíz griega, ¿no? De la fuente griega. El latín asumió muchos términos de origen griego y es por eso que encuentras, por ejemplo, términos como filosofía, que son de origen griego, también en los clásicos filosóficos escritos en latín. Entonces, por eso yo pienso que, y es como yo veo, ¿no? Cuando hablas de lenguas clásicas, tú te refieres al griego y el latín, porque tienes que verlos como bueno, o por lo menos es como yo los veo, ¿no? Como las veo, como lenguas que se complementan entre sí. Ajá. Y un conocimiento de latín obviamente te conduce a un conocimiento de raíces griegas, porque hay muchísimos términos latinos que están impregnados de raíces griegas. Te acabo de dar uno, que es el término teoría, ¿sí? Teoría en latín, o el término filosofía, que en latín es filosofía, porque recuerda que en latín no existen tildes, y por eso muchos de los términos que pasaron incluso al lenguaje castellano y al uso jurídico del latín, ¿sí? Se pronuncian de forma bastante distinta a como se pronunciaban originalmente en griego. Es por eso, porque cuando los latinos adoptaron la lengua griega como una lengua culta, en la que podían también expresarse, como lo hace, por ejemplo, Cicerón, o como lo hizo, bueno, como lo hicieron algunos autores también latinos, ¿sí? Eh, utilizaron y adoptaron esa raíz griega, eh, pero sin respetar algunos principios básicos de la lengua, ¿no? Como por ejemplo el tema de la acentuación. Acentuaron de otra forma los latinos, ¿no? Y es por eso que los latinos utilizaban el término filosofía y no filosofía. Pero bueno, este es el paso necesario. Fue la evolución de las lenguas clásicas, ¿sí? De tal manera que los latinos siempre se sintieron, y eso lo encuentras en algunos historiadores romanos y en algunos poetas romanos, se sintieron siempre subyugados por la gran eh, producción teórica que hicieron anteriormente los griegos, ¿no? Entonces, en el latín, pero qué pasa en el derecho? En el derecho, sobre todo como el derecho se constituyó ya en una época avanzada de, de producción latina, ¿sí? Entonces, casi todo el derecho está en latín, ¿no? Y sobre todo porque el derecho justiniano ya está completamente compuesto en latín. Ajá. Sin embargo, siempre el conocimiento de términos latinos te va a conducir, y de latín jurídico te va a conducir también a tener cierta familiaridad con la fuente griega. Entonces yo pienso que van de la mano, ¿no? En este sentido. Eh, Me parece súper enriquecedor lo que tú nos estás comentando. Y aquí te comento, Juan, en la clase con los alumnos también hemos discutido en algún momento, pasamos aunque sea vistazo de refilón, de lo que significa la construcción de los paradigmas en la ciencia, basándonos un poco en este texto del Thomas Kuhn, ¿no es cierto?, de la construcción de los paradigmas. Cuando tú mencionas en tu alocución que la lengua latina tiene este gesto de complementariedad con la lengua griega,
estamos hablando también de gestos de vínculos interculturales ahí, porque unos van llevando sentidos a los otros, ¿no? Y entendemos aquí que todo lo que se refiere al universo jurídico te remite a algo muy oficial siempre, ¿no? La ley, la oficialidad. Y en nuestro país se habla mucho de la construcción de la plurinacionalidad y es una discusión importantísima la cuestión del pluralismo jurídico. Tenemos entonces una tradición que, como tú nos compartes, no es pura, entre comillas, sino que siempre tiene la posibilidad de armar unos eslabones para hacer otro modelo y otras construcciones que debido a la historia se vuelven paradigmáticas. Y tenemos acá otro universo, que es este universo muy poco sistematizado y muy poco transformado en lenguaje escrito, que es de qué es lo que sucede en las culturas que tienen tradiciones de justicia, no sé si estoy hablando mal ahí, más vinculadas sería al naturalismo, porque no tienen códigos escritos. Pongamos un ejemplo claro en lo que acontece en el desarrollo de la justicia o del contenido de justicia en las comunidades quichuas de la sierra, por ejemplo. Podríamos hablar ahí de términos, propongo, para que tú nos comentes, evalúes, puedes hacer pedazos también la idea, de que quizá el naturalismo pudiera ser un eslabón desde este universo tan estructurado hacia comprender, hacia ofrecer un puente, una comprensión de los contenidos de justicia de estas otras culturas. ¿Qué piensas al respecto? Mm, Ya, habría que yo pienso que ese tipo de pregunta está también provocando cierta adhesión a una visión, ¿no? Que va más allá, incluso sobre la constitución de la cultura, sobre la construcción de la cultura. Y también te estaría colocando del lado de cierta propuesta teórica que estaría o bien del lado de una visión tal vez más decolonial, ¿sí? O bien, o más bien te vincularía eh, con visiones más tradicionales, ¿no? Que conciben que no se puede pensar el derecho de otra forma, ¿sí? Más que como ya se ha constituido hasta el día de hoy, cómo funcionan las sociedades en general, ¿sí? El problema es que construir, y esto tal vez con una visión más de colonial o postcolonial, construir o tener esa idea de construir una visión del derecho desde una visión tal vez más cercana al derecho natural. Parece más bien una propuesta romántica que poco tiene que ver con los actuales desarrollos del derecho, que son los que de alguna manera determinan el comportamiento de toda la gente en todo el mundo. Sí, por eso hay incluso organizaciones que de alguna manera están vigilando por el respeto de los derechos, ¿no? Empezando por los famosos derechos humanos. Entonces, creo que sí, desde una visión de colonial o postcolonial o neo o más cercana a un pensamiento eh, em, indiano, andino, ajá, tú podrías plantear la construcción de un derecho a partir de prácticas, ¿sí? De prácticas cotidianas de, por ejemplo, los habitantes de una comunidad andina, ¿sí? Pero el momento en que se trata de legalizar, obviamente va a haber una limitación, ¿no? Y es el hecho de que la circunscripción a un territorio enmarca también a los habitantes, por ejemplo, de una etnia o de un grupo en particular, con ciertas prácticas que ya están establecidas del derecho, ¿no? Del derecho civil y que se expresa de manera positiva. Entonces, eh, como propuesta yo creo que podría funcionar, pero ya en la práctica yo creo que sería muy complicado. Y es por eso que, por ejemplo, cuando se habla de justicia indígena, sí, obviamente hay una serie de prácticas que se han establecido dentro de una comunidad, sí, pero que, por ejemplo,
que, por ejemplo, siempre van a sufrir, ¿no? La, la crítica, siempre van a sufrir y siempre van a experimentar los juicios, ¿sí? De quienes promueven el derecho más bien basados en las tradiciones jurídicas que vienen desde Europa y desde la antigua Roma. Entonces, creo que como propuesta podría funcionar, pero y sobre todo porque existen estas instituciones a nivel mundial que velan por la aplicación del derecho, yo creo que sería como un esfuerzo extemporáneo, ¿sí? Totalmente acrónico de buscar, que como te digo puede funcionar, ¿no? Pero que con el tiempo puede también ser subordinarse y ser subsumida y ser absorbida también eh, por estas instituciones que son las que promueven el derecho y cierto tipo de derecho a nivel internacional. Entonces, eh, porque y justamente son, y dentro del discurso actual en filosofía política, por ejemplo, es difícil que hables de un derecho natural, ¿no? Porque ya son tantos años y es tanta la, la precisión con que se ha tratado de establecer un derecho eh, que sirve en general para los habitantes de la India o de China o de la misma Europa, que casi todo se enmarca y casi toda la discusión sobre el derecho se enmarca a esos principios que ya están establecidos, ¿no? Y por el que velan instituciones que de alguna manera son las que determinan las prácticas legales en todos los estados, ¿sí? Entonces, ahí obviamente hay detrás temas de poder y todo eso, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? O sea, están ahí, o sea, no se puede negar que existen y que el derecho también se determina de acuerdo a esos intereses que están detrás. Pero, pero al final son los que aquí y en la China están determinando las prácticas y el comportamiento jurídico de los ciudadanos. Entonces, En ese sentido, por ejemplo, retroalimentando un poco lo que tú nos comentas, si bien es cierto, tenemos estos pilares importantes de sistematización que han transformado estas ideas un poco más generales, ¿no es cierto? Y las han conseguido codificar y las han conseguido sistematizar. Sin embargo, como tú nos comentabas hace un momento, esa sistematización, esa producción de conocimiento a través de ciertos términos, tampoco es completamente purista, porque Occidente no es un bloque cerrado eh, y soldado con plomo. Sus límites, sus orígenes también han sido fluidos y han recibido las influencias de varios lugares en el mundo antes de ser lo que son. Entonces, quisiera tal vez que tú nos comentes un poco acerca de estas construcciones, entre comillas, impuras de la lengua. ¿Cómo se dan esos eslabones ahí? ujú, claro, por ejemplo, dentro de la misma, yo tuve la oportunidad de estudiar en Grecia y de toparme con intelectuales bastante buenos, sí, pero con visiones a veces bastante radicales también, ¿no? En Ujú. algunos casos con visiones muy panhelénicas, ¿sí? Visiones ya que en algunos casos hasta evaden la realidad, ¿no? Como considerar que fuera de la lengua griega todo, no existió nada más, ¿no? Entonces, cosa que es un absurdo. La lengua griega es producto de una serie de evoluciones lingüísticas, acompañadas también de cambios demográficos, geográficos, políticos, ¿sí? Que incluso la primera lingüística, que es la lingüística estructural, ¿sí? Sostiene, o sea, hasta la lingüística se da cuenta de que esos cambios son los que promueven y dan formación a las estructuras de las lenguas, ¿no? Entonces,
hay visiones así radicales, hay visiones radicales, pero que no obedecen tanto a la realidad y a los testimonios que han dejado las culturas durante tantos siglos, ¿no? Y es el caso de la lengua griega y de la lengua latina, ¿no? Sí, son lenguas que tienen, donde encuentras tú vestigios de lenguas y por lo tanto de visiones del mundo mucho más antiguas, ¿no? Y tú encuentras, por ejemplo, en el griego raíces sánscritas, ¿sí? Tú encuentras en el latín muchas raíces griegas, pero también raíces bárbaras. Uh-huh. O de los pueblos que los latinos consideraron en su época como bárbaros, ¿no? Porque el término bárbaro también es un término que se construyó y de acuerdo a unas condiciones históricas y que es bien interesante, ¿no? Porque el término bárbaro fue creado justamente para referirse a quienes no hablaban griego. Es el término que utilizaban los griegos para referirse a los ladridos que hacen los perros, ¿no? Por ejemplo, ahora tú dices, un perro hace guau guau, pero los griegos pensaban que el perro hacía bar bar y por eso a quienes no eran capaces de articular correctamente algunas oraciones y expresarse correctamente en griego, les decían que hablaban como perros, o sea, lo único que hacían era bar bar y por eso los denominaron bárbaros. Lo mismo ocurre con los latinos luego, ¿no? Con la cultura romana, con la cultura latina. Cuando después a quienes no hablaban correctamente latín, pues los llamaron también bárbaros, ¿no? Entonces mira que desde ahí ya tienes una transformación e incluso te das cuenta de las modificaciones y que ha experimentado un solo término en cuanto a su significado, el término y a su aplicación, ¿no? Porque fue aplicado para, y actualmente el término bárbaro existe, ¿sí? El término bárbaro existe y es aplicado de diversas maneras, ¿no? Estos bárbaros, incluso en la vida cotidiana, cuando escuchas qué bárbaro, es como que qué terrible, o cuando dices qué bárbaro, este tipo es un bárbaro, así, es como que hablas de un tipo que no tiene educación, que actúa de manera casi salvaje, como un grosero. Ajá, entonces, estos usos cotidianos te están conduciendo de alguna manera a usos que se han legitimado en ciertas épocas porque es como funcionan las lenguas. Los términos adquieren cierto significado que se legitiman, ¿sí? Hasta que, de acuerdo a la ley de la diacronía que también experimentan las lenguas, los términos y los significantes que están sosteniendo a esos términos, ¿sí? No siempre corresponden con el significado que tuvieron originalmente. Puede que una palabra cambie su significado. Este es un cambio que tú puedes reconocer, o sea, no estoy partiendo de un supuesto, sino más bien de un hecho objetivo, de la observación de la vida de las lenguas, porque las lenguas funcionan como seres vivos. Las lenguas, por eso decimos, esta es una lengua muerta, ¿sí? Cuando hablas de una lengua muerta, te estás hablando de una lengua que ya no tiene usuarios, es decir, que no es hablada para el uso cotidiano, ¿sí? Y por eso hablas de lengua muerta, pero de esa manera solamente estás refiriéndote a una característica que tiene la lengua, y es que las lenguas son como organismos vivos. Nacen en algún momento, se desarrollan, ¿sí? Se reproducen también, porque es el caso del latín. El latín tiene sus herederos en las lenguas que conocemos como romances, las que provienen del antiguo imperio romano. Eh, esa influencia tú la encuentras cuando estudias la vida de las lenguas, pero también cuando estudias las ciencias, ¿sí? Y en este caso, el derecho, ¿no? Tú encuentras que el derecho está en latín, pero sí, el lenguaje jurídico nunca se ha podido desprender de eso, y sobre todo en las culturas occidentales, ¿sí? La cultura jurídica que fue establecida ya por los antiguos romanos y que se fue consolidando y puliendo en la misma Europa, pues, y en los países latinos en particular, ¿sí? Entonces, tiene todavía su influencia en la visión para entender el derecho en la actualidad en los países latinoamericanos, ¿no? En los países de herencia latina. Eh, Ahí tú te toparías con un problema cuando tratas de analizar la pluralidad en el derecho, ¿no? Y es que estarías enmarcándote en una discusión que te conduciría a otro lado, que no es exactamente que no tiene mucho que ver con la lingüística. Bueno, de alguna manera tiene que ver con la lingüística y es el hecho de que de qué manera esta pluralidad del derecho
reconoce o acepta o se puede ser incluida dentro de esta visión oficial que ya viene, que ya tiene toda una tradición, ¿sí? Y que se impuso desde el derecho romano, pero que tuvo como base y como fuente la aplicación del latín. Un caso interesante es es la aplicación, bueno, es interesantísimo el tema, porque tú te encuentras con diferentes momentos en que el latín en Europa, por ejemplo, dejó de ser una lengua, o por lo menos sufrió ciertos momentos de decadencia, ¿no? Pero que fue revitalizada, fue recuperada, ¿sí? Debido a las necesidades que tenían los intelectuales para entender de manera mucho más precisa algunas cuestiones científicas y legales, ¿no? Por ejemplo, después de la Edad Media, donde el latín experimentó un momento no de auge, ¿sí? Sino más bien de decadencia, porque el latín se volvió un latín poco elegante. Si tú lees, por ejemplo, los escritos teológicos de la Edad Media, los famosos escritos escolásticos, te topas con un latín que no tiene nada de elegancia, ¿sí? Con un latín que sirve simplemente para afirmar la verdad de que Dios es el principio de todo y establecer cierta jerarquía, eh, ciertas jerarquías basadas en principios teocráticos. Entonces, te das cuenta que el latín experimentó más, en lugar de una evolución, una especie de decadencia. Y los intelectuales europeos se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta de eso y por eso existe el gran momento de recuperación del mundo clásico e incluso de la lengua clásica que conocemos con el nombre de humanismo, ajá, que coincide con el Renacimiento en Europa, ¿no? Eh, pero es interesante porque ese latín escolástico que servía solamente para establecer reglas y para promover un modelo teocrático en Europa, eh, fue justamente el latín que se estableció en América durante el tiempo de la conquista. Fue un tipo de latín, ¿sí? Fue un tipo de latín que además no tenía nada de elegancia, nada de la elegancia del antiguo latín clásico y que poco o nada experimentó del renacimiento europeo, ¿sí? De ese volver a las lenguas clásicas que fue propuesto, por ejemplo, por autores brillantes como Erasmo o como Vives o como Tomás Moro. Entonces, el latín que se impuso aquí fue un latín eh, bastante limitado, bastante reducido, bastante sujeto al establecimiento de reglas muy precisas, muy claras, y con el intento de subordinar a la gente, ¿no? Entonces, tú encuentras que eh, más bien, pues, es que también el latín aquí en América y en Ecuador en particular tiene una historia bastante interesante, ¿no? Y es que ese latín se convierte en el idioma también de la ciencia, pero es un latín bastante limitado, ¿sí? Es después con la aparición, sobre todo cuando se fundan las primeras universidades en América, ¿sí? El latín que se recupera es el latín de los escolásticos, que es un latín bastante pobre. Pobre, exacto. Con el aparecimiento del jesuitismo, sí, que sigue el ideal erasmiano de la recuperación de la lengua latina, el latín experimenta cierta mejoría, incluso en las universidades americanas. Por eso, con la aparición de la Universidad San Gregorio Magno aquí en el Ecuador, el latín que se utilizaba en esa universidad era mucho más elegante que el que se usó, por ejemplo, en San Fulgencio al inicio, en esta universidad, que era en realidad una facultad de los agustinos, pero de todas maneras era un latín mucho más elegante. Es el latín del que se nutrieron los intelectuales de la colonia en lo que se conocía en ese tiempo como la Real Audiencia de Quito. Y entre ellos es el latín con el que se nutrió también, del que se nutrieron intelectuales como Juan Bautista Aguirre, que escribe su famosa Física en latín, y uno de los discípulos de Juan Bautista Aguirre, que es Eugenio Espejo. Eugenio, Ujú. Eugenio Espejo tenía un conocimiento muy claro de la lengua latina, manejaba, incluso tú puedes ver, hay libros de la colección de Eugenio Espejo, es decir, los libros que pertenecían a Espejo, y son libros escritos en latín. Tú encuentras incluso libros de Mira, sí tengo uno. mira, aunque ese fue escrito en español, pero Pero sin tengo la versión latina. claro, pero tienes también, por ejemplo, este famoso tratado de Eugenio Espejo, que conocemos con el nombre del Nuevo Luciano, donde Espejo se queja
del uso del latín en América, ¿no? Considera que el latín que utilizado en América es un latín bastante pobre, que para nada obedece al modelo clásico y que si bien, dice Espejo, los jesuitas brillantes trataron de imponer un latín más elegante también en la discusión académica, el latín que se utilizó en realidad fue un latín escolástico que para nada obedecía a los intereses de la ciencia del momento, que ya estaba muy adelantada. Recuerda que Espejo tenía contacto con todos los avances científicos europeos y Así también con es. los principios ilustrados. Y es por eso que frente a esa decadencia del estudio, de los estudios latinos y de la lengua latina en la producción intelectual de la Real Audiencia de Quito, Espejo opta por recuperar a un autor que está siendo mancillado en Europa, ¿no? Que es Verney. Es un autor de origen portugués que promueve también un nuevo modelo para el aprendizaje de las lenguas clásicas. Decir que Espejo se opuso al uso del latín sería una mentira. Más bien lo que propone Espejo, lo que propuso Espejo fue recuperar un tipo de latín que en realidad permita el desarrollo de las ciencias en América y que tenga conexión también con ese latín elegante de la época clásica. Y además promueve el uso del francés. Según Espejo, un intelectual serio americano tenía que saber latín, pero también tenía que saber francés, porque la gran producción intelectual de la época pues, y de la época de Espejo en particular, es decir, el gran patrimonio de los ilustrados, entre ellos Voltaire, Rousseau, etcétera, estaba en francés. Incluso el mismo Espejo ya leía a Voltaire. Y tal vez ahí te hago un pequeño paréntesis, Juan. Mira, justo en este tiempo en que se está formando esta riqueza intelectual de Eugenio Espejo, acontece una cosa bien importante, ¿no? En uno de los estudios que él hace sobre las bacterias allá en la universidad, él lleva consigo el increíble bagaje de conocimientos de su papá, que era un yachacuna, y la hermana de él, Manuel Espejo, es una de las grandes coleccionistas de hierbas. Ella hizo un álbum botánico de herbolaria impresionante. Y ahora con esto que tú nos cuentas, me queda un poco más claro la labor de sistematización de la Manuela, ¿no? Porque Manuela empieza a sistematizar estas plantas y ella las coloca en la lengua vernácula, en la lengua del papá. Es un ejercicio de sistematización en el quichua que hablaba su padre, ¿no? El quichua que hablaba su padre, pero con la comprensión de la ciencia del latín que traía su hermano. Esta dupla, Eugenio y Manuela, no ha sido profundamente investigada desde el punto de vista de cuáles fueron los aportes científicos que ellos realizaron. Este archivo que te comento de botánica la tiene en Riobamba, la familia Costales, que es una familia, digamos, de personas interesadas en la temática. Ellos han sido bastante criticados por los historiadores ortodoxos, ¿no? Porque les han considerado diletantes, coleccionistas, colonialistas, un poco deístas. Sin embargo, la labor que ellos han hecho de recuperar estos trabajos es fascinante. Y ahora que tú me comentas, para mí siempre que viene la ilustración viene a mi memoria Eugenia Espejo por esa historia. Y que quizás sería fantástico, y esto propongo a la sala de personas que luego van a escuchar esta entrevista, si quizá pensando las cuestiones de una forma incluso más interdisciplinaria, pensando en lo que aportó Eugenio Espejo para la estructuración de la salud pública ya en esa época, a partir de intentar traer datos científicos a los contenidos de la política pública, ¿no? No, ya sabemos que Eugenio Espejo acabó mal con esa idea, pero quizás sería súper interesante volver a traer estos insumos. Y desde mi punto de vista, sí vale mucho la pena mirar el trabajo de la Manuela. Manuel Espejo no necesariamente escribió. Ella vivía en una época en la que tenía muchas restricciones como mujer, como mestiza, pero era una gran lectora de hechos sociales, no solamente de textos, y era una gran curandera.
Y ahora pienso, yo me imagino, porque esto es solamente un ejercicio de imaginación, me encantaría escribir en algún momento una novela histórica, ficcionando esa relación, ese momento en que el quichua y el latín se encuentran a través de Manuela y Eugenio. Me encantaría. Bueno, esa idea nada más porque no podía dejar de expresarla. Me emociona mucho encontrar esas conexiones. Querido Juan, bueno, digamos como para ir cerrando esto que al final tiene el objetivo de ser un material para estudio asincrónico, que ya en este poquito tiempo ha sido completamente inspirador. Creo que nos deja no solo ideas fuerzas, sino tareas pendientes para enriquecer el universo hermenéutico que tenemos en el país y en cada una de nuestras disciplinas. Primero, creo que es importante en todo momento aterrizar y enriquecer el conocimiento de lenguas e idiomas y quitarnos un poco ese autosabotaje que a veces existe en nuestro país de pensar que no somos capaces, que no tenemos tiempo, etcétera, cuestiones. Volver los ojos a las lenguas clásicas, que también es una deuda que yo tengo conmigo misma. Volver a estudiar y profundizar las lenguas clásicas, principalmente en especialidades como el derecho, en donde no podemos darnos el lujo de tener un universo hermenéutico empobrecido en ese sentido, porque además los juicios o resultados que se hacen a partir del ejercicio de los abogados tienen consecuencias en vidas de personas y construyen el hecho social, eso es evidente. Y la otra tarea que nos queda acá y que está verde todavía y que es parte de la cultura jurídica de la que hablaba el autor que vimos con los alumnos Diego Eduardo López de la teoría impura del derecho. ¿Cuáles son los aportes que vamos a hacer en esa minga conceptual a la que nos debemos hacer con respecto a las lenguas nativas de nuestro país? Porque así como en la lengua latina se encuentran los insumos principales de esto que llamamos derecho positivo, el summa causa, y por ejemplo, es un gran bloque gigantesco en el que están inmiscuidos principios éticos, jurídicos, cosmovisiones, etcétera, y que están nada más y nada menos que en una constitución, que es, quiera que no, un instrumento hasta cierto punto fruto del derecho positivista, es una organización de un Estado colocada ahí, unos principios colocados ahí. Y nos debemos de esa minga conceptual porque yo todavía creo en un mundo en el que sea posible escribir códigos en esos idiomas, en esas conexiones que existen ahí que todavía no hemos rescatado. No creo en ciertos absolutismos. Yo pienso que esas posibilidades están ahí, que son responsabilidad nuestra ser emerger. Creo que haberte escuchado ha sido sumamente inspirador en ese sentido, y nos quedan estas buenas ideas. Te dejo la palabra, Juan, para si quisieras hacer un cierre de las temáticas que nos has comentado. Mm, Bueno, te agradezco porque creo que creo que hay muchísimo que investigar, ¿no? Ujú. Eh, y sobre el uso del latín en las academias y en particular el uso del latín en la intelectualidad ecuatoriana durante varias épocas, incluso sobre la producción sobre temas de derecho, ¿sí? Aquí para mí, por ejemplo, ya partiendo de mi caso personal, eh, ha sido el conocimiento del latín y del griego han sido como llaves, ¿sí? Son llaves que te permiten abrir unas puertas que a veces te conducen a lugares bien inesperados. Y es lo que me ha producido a mí el conocimiento del latín. ¿Por qué? Porque mis actuales investigaciones giran en torno al fondo de manuscritos compuestos por los jesuitas
en el siglo XVIII en Ecuador, siglo XVII y XVIII, para dictar sus clases en la Universidad San Gregorio Magno, ¿sí? Y escritos que tú puedes encontrar, son manuscritos, lo que se conocía en la época como prelecciones, que utilizaban los profesores para dictar sus cursos, pero que a veces también eran redactados en la misma clase por sus alumnos más hábiles a la hora de copiar. Están escritos con tinta y los puedes encontrar en el Archivo Nacional, aquí frente al Parque La Alameda. Para mí ha sido una llave que me ha conducido a textos que yo pensé que nunca podían haber sido compuestos aquí. Textos de derecho, ¿sí? Textos de teología, filosofía e incluso de filosofía ilustrada. Entonces, yo pienso que ese es un tema que nadie va a estudiar mientras no tenga la herramienta necesaria, y esa herramienta es el conocimiento de las lenguas clásicas. Por eso me he sentido como una especie de náufrago en medio de un mar gigantesco, ¿sí? Con el que solo puedo tomar una concha y empezar a sacar el agua, ¿no? Porque es un tema interesantísimo y es un testimonio de que alguna vez en el Ecuador hubo una increíble producción intelectual ligada y que fue posible solamente con el manejo de las lenguas clásicas y que nos conduce a entender algunas situaciones de la vida cotidiana de los ecuatorianos, ¿sí? Porque de alguna manera en ese testimonio intelectual está también una visión del mundo que que, que, justamente por su olvido nos impide entender algunas situaciones eh, políticas, pero también del actual estado de las universidades y del mundo intelectual, ¿no? Y del espíritu de las cuestiones del espíritu y del trabajo intelectual aquí en Ecuador. Entonces, para mí es una llave y pienso que es un camino que está esperando simplemente que alguien siga y una puerta que está esperando que alguien la abra, ¿no? Juan, muchísimas gracias. Les recuerdo a las personas que nos escucharon que conversamos con el doctor Juan Carlos Jurado y te agradezco infinitamente, Juan, tu tiempo, esa buena voluntad de transmitirnos tantas cosas enriquecedoras y estoy segura que las personas que van a escuchar esta entrevista, este pequeño aporte, se van a inspirar, van a encontrar inspiración no solamente para ponerle un motor especial ahí a los temas de investigación que van a ir construyendo para sus respectivas tesis, sino que además se va a incorporar esa inquietud de esa palabra tan importante que tú expresaste aquí, el espíritu. ¿Qué es lo que mueve nuestros espíritus? ¿Qué es lo que nos convoca a vivir, a participar, a construir una ética, a construir un carácter, un centro, una fuerza, una postura? Que pienso es uno de los grandes legados de las personas que tenemos gusto por estudiar, por pulirnos y por utilizar nuestro tiempo, energía y vida en ese pulimento con conciencia, con amor, con alegría. Entonces, te agradezco mucho, Juan. Voy a dar por terminada esta grabación, este material Muchas gracias a asincrónico, ti. agradeciéndote a ti, a quienes nos van a escuchar. Voy a concluir la grabación. Buenos días con todos y todas quienes nos van a oír.